¿Acaso se ha preguntado por qué la reina, con acceso a todos los tesoros de la corona británica, luce una y otra vez la misma tiara personal, casi modesta? ¿Cree que es solo una cuestión de gusto? Está usted completamente equivocado. Tras el fulgor de esos diamantes se esconde una historia que el Palacio de Buckingham prefiere mantener en la sombra. Una historia de dinero forjado por un amor real prohibido, de una desaparición enigmática que abarcó toda una generación, y de un mensaje silencioso, pero audaz, que Camila envía a toda la familia real cada vez que la elige a ella. Así que póngase cómodo y quédese hasta el final de este video. Le aguarda una auténtica revelación. Ahora mismo, desentrañaremos los lazos entre el protocolo real y las emociones, y descubriremos por qué la tiara Cubit Shand significa para la reina Camila mucho más que todos los tesoros de los Windsor. Para comprender la historia de esta tiara, debemos trasladarnos al Londres de principios del siglo XX. Era un mundo eduardiano, una era de opulencia ostentosa, de la más estricta etiqueta cortesana y de los últimos ecos de la Belle Époque, antes de que los cañonazos de la Primera Guerra Mundial alteraran el mundo para siempre. En aquella sociedad, una tiara no era un mero adorno. Era un pasaporte, un atributo indispensable para cualquier dama casada en la corte, el emblema del estatus de su familia y de su posición en la intrincada jerarquía de la aristocracia británica. Fue en este escenario donde la familia Keppel deslumbraba. Su nombre se pronunciaba con un suspiro en todos los salones de la alta sociedad, pues la matriarca familiar, la incomparable Alice Keppel, no era una simple socialité. Fue confidente, consejera y el último gran amor del rey Eduardo VII. Esta posición otorgaba a la familia no solo riqueza, sino también un estatus único, casi regio, que exigía una validación constante a través de un gusto impecable y el resplandor adecuado de las joyas. La tiara fue creada para su hija, Sonia Keppel, la futura abuela de la reina Camila. Cuando Sonia hizo su debut en sociedad y se preparaba para casarse con el honorable Roland Cubit, hijo del barón Ashcombe, su familia debía asegurar la joya nupcial por excelencia. El obsequio debía ser espléndido, pero a la vez discreto. Tenía que exhibir riqueza y cercanía al trono, pero bajo ninguna circunstancia debía competir con las insignias de la dinastía reinante. La tarea era delicada: crear una obra maestra que hablara de una alta posición sin proclamarla a los cuatro vientos. Por eso se optó por un diseño floral suave y elegante, en lugar de uno imperial y austero. Era la encarnación joyera de la juventud, la frescura y la gracia aristocrática, en perfecta sintonía con la moda de la época de ornamentos ligeros y etéreos que emulaban guirnaldas de flores naturales. Si bien la historia no ha conservado el nombre del joyero específico o de la casa que creó la tiara, su estilo habla por sí mismo. Es obra de un gran maestro que dominaba con maestría las técnicas del estilo guirnalda, puesto de moda por casas como Cartier y Boucheron. Una ligera estructura de platino, casi imperceptible bajo el aluvión de diamantes, creaba la ilusión de una ingrávida corona floral flotando en el cabello de su dueña. Así nació no solo una joya, sino un mensaje calibrado a la perfección. Desde su concepción, la tiara Cubit Shand fue una declaración del estatus de una familia poseedora de gusto, riqueza e influencia, pero que comprendía a la perfección los límites de lo permitido. Se convirtió en un símbolo de elegancia y lujo discreto, cualidades que, un siglo después, heredaría su más célebre propietaria. Tomemos esta tiara entre nuestras manos y observémosla con la misma intimidad con la que la contemplarían sus custodios y sus dueñas. No es una corona aparatosa que impone autoridad,
sino más bien un sueño de jardín estival, cristalizado en platino y diamantes. Su diseño completo es un himno al estilo guirnalda, que imperó en la orfebrería de la Belle Époque. El joyero desechó el pesado oro como base, decantándose por el platino. Este metal, tan robusto como ligero, permitió la creación de una estructura casi invisible, sobre la cual, como gotas de rocío en una telaraña, vibran docenas de diamantes. En el centro de la composición florecen estilizadas flores que evocan tanto las rosas silvestres como las flores de manzano. Cada pétalo es un diamante individual de talla antigua, seleccionado con una meticulosidad asombrosa para que en conjunto crearan una superficie viva y tornasolada. Los núcleos de estas flores están marcados por gemas de mayor tamaño que, con el más leve movimiento de la cabeza, estallan en destellos luminosos. Estos motivos florales no flotan en el vacío. Se entrelazan con delicadas ramas y hojas que forman una corona densa, pero a la vez etérea, que completa la composición. Precisamente en esta ligereza reside el mayor secreto del maestro. La tiara está elaborada con la técnica del calado o de la talla a cielo abierto. El metal no es aquí una pared maciza, sino un encaje finísimo que permite que la luz penetre en la joya desde todas las direcciones. Gracias a ello, los diamantes no solo reflejan la luz, sino que la respiran, juegan con ella, creando la ilusión de un centelleo vibrante. No es el frío resplandor de las insignias estatales, sino un brillo cálido y palpitante. Tras su aparente fragilidad, se esconde también una ingeniosa concepción de ingeniería. Si se observa de cerca el elemento central, se puede apreciar que se eleva ligeramente sobre los demás. Este es un indicio inequívoco de que la tiara era transformable. Podía desmontarse de su estructura especial, un aro base, y llevarse como un collar ceñido al cuello. Esta versatilidad era el culmen de la sofisticación eduardiana. Una única joya para dos ocasiones distintas, ya fuera un riguroso baile de corte o una recepción vespertina más íntima. Por eso, al hablar de la tiara Cubit Chand, no nos referimos a su peso en quilates, sino a la sensación que evoca. Esta joya no oprime la cabeza con el peso del protocolo imperial. Es ligera, casi ingrávida. Se puede imaginar cálida al tacto con la piel, no fría y distante como una pieza de museo. No proclama poder, sino que susurra elegancia. Esta pieza de joyería no fue creada para infundir temor a los súbditos, sino para adornar a una mujer amada. En esto radica su diferencia fundamental con las coronas que se lucen por obligación. No es un arma de diplomacia dinástica, sino un poema escrito en diamantes en honor a la belleza, la juventud y el amor. Aunque la tiara fue creada para la abuela de Camila, su verdadero y documentado debut bajo los focos de la fama tuvo lugar mucho más tarde. Transportémonos al 4 de julio de 1973. Este día estaba marcado en el calendario de toda la alta sociedad londinense. En la capilla de la Guardia de los Cuarteles de Wellington se celebraba la boda que los periódicos calificaron como la boda del año. Una Camila Chand, de 25 años, contraía matrimonio con el brillante oficial de caballería Andrew Parker Bowles. La lista de invitados era elocuente por sí misma. A la ceremonia asistieron la reina madre, la princesa Ana y la princesa Margarita. Cuando las puertas de la capilla se abrieron y apareció la novia, todas las miradas se clavaron en ella. Lucía un elegante vestido de la casa londinense Belleville Sassoon, que encarnaba la moda de principios de la década de los 70. Pero el broche de oro, el toque final y más importante de su atuendo, fue la joya que coronaba su peinado. No se trataba de una diadema prestada del tesoro real en señal de especial favor.
era una reliquia familiar. Aquel día, la tiara Cubit Shand se reveló por primera vez al mundo bajo una nueva luz. Ya no era simplemente una joya del joyero de una aristócrata de una época pasada. Sobre la joven novia, bajo los focos y los destellos de las cámaras fotográficas, su delicado diseño floral adquirió una nueva vida. Simbolizaba no solo la pureza y la juventud de la desposada, sino también la continuidad entre generaciones. La tiara armonizaba a la perfección con la imagen de Camila, realzando su elegancia natural y su innato sentido del estilo. La elección realizada fue profundamente simbólica. Al lucir su propia tiara, Camila no solo declaraba su deseo de emparentar con los Windsor, sino su orgullo por su propia familia y su historia. Era un gesto de respeto hacia su abuela, Sonia Keppel, y hacia su madre, Rosalind. La joya en su cabeza no era un mero accesorio, sino un vínculo tangible que la unía a las mujeres fuertes de su linaje. La reacción fue unánime: admiración. Periódicos y revistas competían por publicar fotografías de la radiante novia. Y aunque el público en general solo veía a una hermosa joven con una hermosa diadema, los observadores avesados y los conocedores de las estirpes aristocráticas comprendían la profunda significación de aquel gesto. La tiara Cubit Shand dejó aquel día de ser una simple joya. Se convirtió en parte de la historia personal de Camila, en su tarjeta de presentación que por primera vez se exhibía al mundo. Fue su primer, y por ello el más memorable, de sus triunfos. Después de su boda con Andrew Parker Bowles, la tiara, al parecer, se desvaneció en la sombra durante largas décadas. Se guardó en el joyero familiar, un talismán silencioso, esperando su momento. Esa hora llegó después del año 2005, cuando Camila, al casarse con el príncipe heredero Carlos, se convirtió en duquesa de Cornualles y en miembro de pleno derecho de la familia real. El mundo entero esperaba que ahora se sumergiera de lleno en el tesoro de los Windsor. Y así lo hizo, apareciendo en recepciones de estado con legendarias diademas prestadas por la reina Isabel. Pero fue precisamente en ese momento cuando comenzó la auténtica edad de oro de su propia tiara. Teniendo acceso a piezas tan imponentes como la tiara Greville o la Deli Durbar, Camila siguió optando periódicamente por la suya, la familiar. Esta elección era más elocuente que cualquier palabra. En un mundo donde cada joya forma parte del protocolo estatal y del juego dinástico, la tiara Cubit Shand era su territorio personal, un ancla que la conectaba con su propia identidad, con su vida antes de convertirse en Su Alteza Real. Al ponérsela, era como si dijera: «Esta soy yo, Camila». Esta elección también tenía un aspecto puramente práctico que revela el carácter de su propietaria. A diferencia de las macizas y pesadas tiaras reales, creadas para impresionar, su diadema personal era sorprendentemente ligera y cómoda. Para una mujer que pasaría largas horas en recepciones diplomáticas, esta comodidad no era un detalle menor. Este pragmatismo y su aversión a la ostentación son parte intrínseca de su imagen, y la ligera tiara floral se convirtió en su encarnación joyera ideal. Uno de los instantes más conmovedores en la trayectoria de la tiara tuvo lugar en el año 2006. Aquel día, Laura, la hija de Camilla, contraía matrimonio, y para su atuendo nupcial, eligió la misma diadema que su madre había lucido en su propia boda 33 años antes. Camilla, ya entonces duquesa de Cornualles, prestó a su hija lo más valioso que poseía. No eran los diamantes de la colección real, sino un fragmento de la historia de su propia estirpe. Este gesto transformó la tiara, de mero adorno personal, en un emblema de la continuidad femenina de los clanes Shand y Cubit.
De este modo, la tiara Cubit Chand se erigió en un sello distintivo de Camilla. Su presencia en eventos oficiales era poco frecuente, pero siempre trascendental. Se convirtió en la elección predilecta para aquellas ocasiones en las que era preciso fusionar el estatus oficial con un toque personal. Si bien la tiara Greville hablaba de su posición dentro de la monarquía, la tiara Cubit Chand narraba la historia de sus raíces. No fue un talismán de grandes gestas históricas o de victorias políticas. Su época dorada es el relato de una devoción discreta. Se erigió en testigo mudo del periplo personal de su propietaria, desde una joven prometida de linaje aristocrático hasta la amada del futuro rey y finalmente reina consorte. Y en cada etapa de este trayecto, la tiara permaneció como el símbolo de que, incluso en la cúspide del poder, es posible y necesario conservar la lealtad a uno mismo. A primera vista, la historia de la tiara Cubit Chand parece diáfana. Carece de rastros de sangre, de relatos de maldiciones o de sonados robos, elementos que con tanta frecuencia acompañan a las joyas célebres. No obstante, la sombra que se cierne sobre esta alhaja es mucho más profunda y aristocrática. No recae sobre la pieza en sí, sino en sus cimientos, en el origen del capital con el que fue gestada. Y el nombre de esa sombra es Alice Keppel. Alice Keppel, bisabuela de la reina Camilla, pasó a la historia como la última y más influyente favorita del rey Eduardo VII. Su vínculo trascendía un mero idilio. Inteligente, discreta y encantadora, Alice era su amiga, su confidente y la anfitriona de un salón donde, en ocasiones, se dirimían asuntos de gran calado. El rey era inmensamente generoso, obsequiándola no solo con dinero, sino también con acciones y valiosos presentes que conformaron la base de la colosal fortuna de la familia Keppel. Fue precisamente ese patrocinio real lo que les permitió vivir a todo lujo y encargar obras maestras de la joyería a los artesanos más excelsos. Aquí es crucial distinguir entre los hechos y las conjeturas. El vínculo entre el rey y Alice no era un secreto a voces. En la alta sociedad de la Inglaterra eduardiana, todos estaban al tanto, incluida la propia esposa del monarca, la reina Alejandra, quien mostró una sorprendente tolerancia hacia su rival. El escándalo y los murmullos no giraban en torno a la relación en sí, sino a su magnitud y a la influencia que Alice ejercía sobre el monarca. No existe un solo documento que afirme: el dinero del rey Eduardo se destinó a la adquisición de esta tiara. Pero tampoco cabe duda de que fue precisamente la generosidad real la que permitió a su hija, Sonia, recibir como obsequio de boda una joya de tal envergadura. El fulgor de esos diamantes es un reflejo directo del esplendor de la corona británica. Existe otra incógnita, más discreta. Después de que la tiara pasara de Sonia Keppel a su hija y madre de Camilla, Rosalind Chand, su rastro público se desvanece. Rosalind heredó la joya tras el fallecimiento de su madre, pero, aparentemente, no la lució en público. No se conoce ninguna fotografía en la que aparezca con esta reliquia familiar. ¿Por qué? ¿Acaso la tiara no era de su agrado? ¿O su vida social de posguerra era menos activa? Esta laguna en la historia de la joya le confiere un halo de misterio, incitándonos a especular sobre el destino y las preferencias de la mujer que fue su guardiana durante una generación entera. Así, los enigmas de la tiara Cubit Chand no son dramas góticos, sino delicadas tramas de destinos humanos. Por un lado, es la historia de cómo el fulgor de un amor real prohibido, pero notorio, se materializó en diamantes. Por otro, es el silencio de una generación completa, el misterio de una mujer que poseyó este tesoro, pero prefirió mantenerlo guardado en su joyero.
Estas sombras y susurros no menoscaban el valor de la tiara, sino que profundizan y humanizan su historia. El primer fin de una era para esta tiara llegó de manera sosegada, sin titulares periodísticos ni golpes de martillo de subastadores. Ocurrió en el momento en que la joya pasó de su primera propietaria, Sonia Keppel, a su hija, Rosalind Shand. La época de esplendor eduardiano, de la que Sonia era hija, dio paso a tiempos más sobrios. La tiara, nacida para bailes y recepciones cortesanas, pasó a manos de una nueva generación, marcada por la Segunda Guerra Mundial, con una perspectiva diferente sobre el lujo y su exhibición. Concluyó así un capítulo, el ligado a su creación y a su propósito original. Y después de esto, la joya se sumergió en una larga existencia en la penumbra. Durante una generación entera, pareció simplemente no existir para el público. La madre de Camilla, Rosalind, era una mujer de fuerte carácter, dedicada a su familia y a la vida campestre, lejos de la efervescencia de la alta sociedad. No se conserva ninguna fotografía de ella con esta tiara. Este silencio suscita preguntas. ¿Fue una renuncia consciente al brillo asociado con el mundo de su madre? ¿O simplemente no hubo ocasiones en su vida que requirieran una joya de tal envergadura? Sea como fuere, la tiara, de símbolo público de estatus, se transformó en un discreto secreto familiar oculto en una caja fuerte. El segundo, y mucho más conmovedor, fin de una era, llegó en el año 1994. En ese año, Rosalind Shand falleció y la tiara pasó por herencia a su hija, Camilla. No fue una entrega gozosa de un tesoro. Fue un acto de sucesión, sellado por el dolor de la pérdida. A partir de ese momento, la diadema floral dejó de ser para Camilla un mero objeto hermoso. Se convirtió en un vínculo tangible con su querida madre, en la encarnación física de la memoria. Cada una de sus facetas ahora reflejaba no solo luz, sino también una historia personal de amor y de pena. Fue este largo período de olvido y de historia familiar discreta el que resultó decisivo. Templó el carácter de la joya. Dejó de ser simplemente un costoso accesorio aristocrático. Habiendo atravesado el silencio de una generación y la tragedia de otra, la tiara se llenó de un significado profundamente personal y humano. La época de su vida como una reliquia familiar exclusivamente privada llegaba a su fin. Ante ella se abría un destino completamente nuevo y deslumbrante. El segundo nacimiento de la tiara Cubitt Shand no fue un destello súbito, sino más bien un amanecer lento pero constante. A partir del año 2005, cuando Camilla se convirtió en duquesa de Cornualles, el mundo contuvo la respiración, expectante ante las fastuosas exhibiciones joyeras. Y cuando en una de las recepciones diplomáticas, entre el brillo de las regalias históricas de los Windsor, irrumpió un familiar resplandor floral, el efecto en los círculos de entendidos fue el de una auténtica bomba. La tiara regresó al escenario mundial, pero con un estatus completamente distinto. Este fue su regreso triunfal, y el contexto lo cambió todo. Si en la boda de 1973 la tiara era un adorno de una novia de noble linaje, ahora era la elección personal de una mujer en el epicentro de la monarquía. El mundo no solo vio una hermosa diadema, sino un gesto consciente. Al lucirla, Camilla no competía con el legado de la reina Isabel, sino que lo complementaba delicadamente. Era una nueva lectura. La tiara Cubitt Shand, de símbolo de origen aristocrático, se transformó en un emblema de identidad personal. Cada una de sus apariciones con esta diadema se convertía en un acontecimiento analizado por los expertos. Señalaban cómo su diseño elegante y ligero contrastaba con las monumentales joyas reales,
enfatizando la elegancia natural y el pragmatismo de Camilla. La joya, creada como un himno a la juventud y la despreocupación, en el nuevo siglo adquirió profundidad. Ahora hablaba de fidelidad a sus raíces, de la preservación de la individualidad bajo la presión del protocolo más estricto. La culminación de este segundo nacimiento llegó en el año 2006, cuando la tiara coronó la cabeza de la hija de Camilla, Laura, el día de su boda. Este momento consolidó definitivamente el nuevo estatus de la joya. No solo regresó de la nada, sino que se convirtió en una reliquia viva y activa, un símbolo de la línea femenina y de la sucesión, que ahora era visible para todo el mundo. A partir de este instante, el valor de la tiara comenzó a crecer de forma exponencial. Su tasación dejó de medirse únicamente por el peso de los diamantes y la maestría del joyero. A ello se añadió el componente más costoso en el mundo de la alta joyería, la procedencia, la historia de su posesión. Una tiara que luce la futura reina, y ahora la reina consorte, ya no es un mero adorno. Es un artefacto histórico a la par de los que se custodian en la Torre de Londres. Su valoración de mercado en cientos de miles de libras esterlinas se vuelve una mera convención, pues su auténtico valor, el histórico, es ahora incalculable. Entonces, ¿dónde se encuentra este tesoro hoy? La respuesta a esta pregunta es a la vez sencilla y llena de matices. La tiara Cubit Shand no descansa tras un cristal antibalas en la Torre de Londres, ni figura en los catálogos de tesorerías estatales. Su guardiana es la propia reina consorte Camilla. La diadema se halla en su colección personal, en su propio joyero. Esta diferencia fundamental determina su destino singular. No pertenece a la corona, sino a la mujer que ostenta esa corona. No obstante, su estatus actual va mucho más allá de ser un simple adorno personal. Desde el momento en que Camilla ascendió a reina consorte, la tiara se ha transformado en un artefacto histórico. Cada vez que aparece en público con ella, escribe un nuevo capítulo en su historia. Ya no es un accesorio, sino un participante vivo de la crónica monárquica contemporánea, un objeto observado por historiadores, joyeros y millones de personas alrededor del mundo. La tiara Cubit Shand existe en la intersección de dos historias, la historia personal de la familia Shand y la historia pública de la dinastía Windsor. En lo que respecta a su valor, la tasación monetaria de la tiara cede su protagonismo ante su inestimable dimensión histórica. Los expertos en gemología estiman su valor en una cifra que supera el $250,000 de libras esterlinas, pero esta cantidad es solo el punto de partida. Su auténtico valor, sin embargo, se construye sobre varios estratos invisibles. El primero es la impecable manufactura eduardiana y la calidad excepcional de sus diamantes. El segundo, de peso aún mayor, es su inmaculada procedencia, una historia de propiedad que nos conduce directamente a la célebre Alice Keppel. Pero el estrato más crucial, el que la dota de un valor incalculable, es el factor Camilla. En el instante en que una joya se erige como la predilecta de la reina consorte actual, su valor en una hipotética subasta se vuelve impredecible. Deja de ser una tiara cualquiera para transformarse en la tiara de la reina Camila. Por tanto, cualquier tasación monetaria es meramente una formalidad. Su auténtico valor es cultural e histórico e incalculable. Se ha integrado en el patrimonio nacional, aún permaneciendo en propiedad privada. ¿Por qué, teniendo acceso a los tesoros ilimitados de la corona británica, la reina consorte Camila elige una y otra vez su propia tiara? Ahora la respuesta es evidente. No se trata del peso de los quilates, ni únicamente de la ligereza de su diseño. Al lucir las diademas de los Windsor,
cumple con su deber. Al ponerse la tiara Cubit Shand, sigue siendo ella misma. Es su ancla, su manifiesto silencioso de una historia personal en un mundo donde todo se rige por el protocolo y las tradiciones de la dinastía. Esta joya no es una mera pieza de orfebrería. Es su pasaporte joyero, donde cada faceta registra un capítulo de su propia vida. Es un vínculo con su bisabuela, quien brilló en la corte del rey, un tributo a su madre, que conservó la reliquia en el anonimato, un símbolo de amor hacia su hija, quien ha continuado la tradición. A diferencia de las insignias estatales, que hablan de poder e imperio, esta tiara susurra sobre la familia, la continuidad y las raíces. La tiara Cubit Shand es el ejemplo perfecto de cómo un objeto inanimado absorbe pasiones y destinos humanos, transfigurándose en algo inconmensurablemente más grande. Comenzó siendo la encarnación de la ambición y la riqueza de la familia Keppel. Luego se convirtió en un símbolo de matrimonio aristocrático. Sobrevivió a una era de olvido para transformarse en el recuerdo materializado de una madre y, finalmente, resurgió como un emblema de identidad personal para una de las mujeres más célebres del mundo. Su historia demuestra que el verdadero valor de un tesoro no se define por su precio original, sino por las vidas que ha tocado. El fulgor de estos diamantes hoy no es el frío resplandor de un activo de inversión. Es un cálido halo que refleja amor, orgullo, dolor y una serena confianza en sí misma, cultivada a lo largo de décadas. Ya no pertenece únicamente a una sola familia. Pertenece a la historia. La historia de la tiara Cubit Shand es el relato de cómo, incluso bajo la sombra de las coronas más majestuosas del mundo, puede crecer y florecer una flor propia, no menos hermosa. Es una prueba silenciosa pero contundente de que la verdadera fuerza no reside en el peso de las insignias, sino en la fidelidad al propio corazón. Y en ello reside su verdadera y perdurable grandeza.